aquí a mi derecha está Juliana Petejía. Él es un DF, estuvo trabajando en El Ángel, en realidad es la peli como más nombrada y la que decidimos tomar de referencia, pero trabajó en un montón de otras películas que, bueno, después un poco más se va a abrir el debate y van a poder hacer preguntas, pero bueno, se lo dejamos a él para que explique desde su lado. Un poco la idea de esto es que él cuente ahora, yo le voy a hacer la palabra, sus inicios, cómo gestiona él su trabajo, cómo se desenvuelve en las distintas áreas, obviamente, pero ustedes en cualquier momento pueden levantar la mano, consultar, preguntar. Lo mismo Fran, de paso agradezco a la cátedra, obviamente, a Nati, a los compañeros también que están adentro, que nos cedieron este espacio y nos parece fundamental que ustedes puedan tener esta instancia. Así que nada, empezamos, obviamente te doy la palabra, Juli. Si querés comentar un poquito, presentate. Y ¿Escuchan ahí? ¿Se escucha? O me acerco, a ver, para que primo esto. Así no tengo que gritar tanto. ¿Ahí se escucha? ¿Más o menos ampliado? Bien. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Juliana Pesteguía. Ante todo, muchas gracias al Centro de Estudiantes por la invitación y muchas gracias a la cátedra por el espacio. Y muchas gracias porque existe la universidad pública y gratuita, así que apoyemos todos eso siempre. Bueno, como les contaba Luz, yo soy director de fotografía desde hace varios años. Mis inicios fueron en los 90, también en otra época de crisis, donde parecía que no se podían hacer cosas, y sin embargo también fue un momento de boom del cine nacional, porque hubo mucha gente que a pesar de los impedimentos y de las limitaciones salió a filmar a pesar de todo. Yo tuve la suerte de estar estudiando a principios de los 90 y tener algunos profesores que por ahí trabajaban en el medio, como Marcelo Lavitman, que fue el fotógrafo de Pisa Birrafaso y que me llevó a trabajar como asistente de cámara de esa película, Martín Rejman, que hizo Silvia Prieto y que estaba haciéndola casi sin presupuesto y también me invitó a ser parte de ese equipo técnico. Y eso, bueno, me dio, por un lado, la certeza de que me quería dedicar a esto y de que valía la pena hacer el esfuerzo por el cine. Y además me abrió como las puertas al decir, bueno, yo por ahí estaba estudiando cine en una facultad y las facultades se ven obligadas a enseñarnos las estructuras y las formas de hacer cine de la manera, eh, digamos, más tradicional o más estructurada, y también a mí el hecho de poder participar en películas que se hacían con poco presupuesto, donde las cosas por ahí no se hacían como supuestamente habíamos aprendido que se hacían, también me hizo ver que había muchas formas de hacer las cosas y que uno no tenía que ponerse ni condicionamientos técnicos ni reglas, digamos, que por ahí tienen que ver con una industria, cuando uno lo que está queriendo hacer es como contar una historia, ¿no? Como me parece que eso va por encima de cualquier estructura o de cualquier, eso, como regla o marco que a uno le quieran imponer. Bueno, y básicamente empecé como técnico, unas pocas experiencias de eléctrico, después varias como asistente de cámara. Durante un tiempo estuve asociado con un chico que tenía una cámara de 16 milímetros y eso también me permitió como que me llamaran, es como ser el dueño de la pelota, ¿no? Te llaman siempre a jugar al fútbol si sos el que tiene la redonda. Entonces eso también me permitió tener mis primeras herramientas para trabajar en cortometrajes o en videoclips. Me llamaban mucho porque alquilaban el combo de cámara con fotógrafo o con foquista muchas veces. Y bueno, después hice mi primer película de fotógrafo, fue una película que se llamó Bolivia, que fue la primera película en solitario de Adrián Caetano, y que para mí también fue como mi escuela de cine, porque bueno, fue la primera película en la que participé de principio a fin y en un rol de tanta responsabilidad, entonces me hizo crecer y entender el medio de una manera distinta, digamos. Y bueno, y después de ahí, por suerte, pude entrar a trabajar en la industria y no solamente, o sea, yo siento que nací en el cine independiente y que tengo siempre parte de ese espíritu porque estas primeras películas, particularmente Bolivia, lo hacíamos entre un grupo de amigos y tratábamos de conseguir entre nosotros los equipamientos y las locaciones y tratar de llevar adelante cada día de rodaje con mucho esfuerzo y con mucha transpiración. Eh, y bueno, después, por suerte, me empezaron a llamar también para películas con más producción, pero a mí el tener el inicio en cine independiente me hizo entender que
para hacer una película hace falta una cámara y nada más. El resto es accesorio. O sea, todo lo demás se puede resolver. Pero una cámara siempre es importante. Así que bueno, más o menos esa es la autointroducción que me puedo hacer. No sé si quieren hacer alguna Yo tengo una pregunta. Quería preguntar, ¿todo este trabajo lo hacías mientras estudiabas o dejaste de estudiar y te dedicaste solo a trabajar? No, lo hacía mientras estudiaba. Tuve la suerte de que ya desde el primer año, bueno, por ahí voy un poco más atrás, digamos. Yo cuando empecé a estudiar cine no sabía que quería hacer cine. Cuando terminé la secundaria había tenido alguna experiencia, algún curso de video en ese momento que me enseñaban a usar una VHS. Yo dije, esto es interesante. Cuando terminé la secundaria me anoté en la carrera de filosofía. Y paralelamente me enteré que había una escuela de cine que era privada, que tenía poca carga horaria y era más bien barata, digamos, no era inalcanzable como por ahí la FUC, que tiene otros precios. Y dije, bueno, como hobby me anoto en esto. Y cuando estaba estudiando y empecé a conocer el mundo y a ver cómo era, y sobre todo eso, el hecho de tener profesores que trabajaran en el medio y que estuvieran ávidos de tener mano de obra barata, me sirvió un montón para tener esos primeros trabajos. Entonces fue bastante en paralelo mi carrera con mi crecimiento profesional. O sea, ya en primer año tuve los primeros trabajos, por ahí algunos pocos trabajos pagos, ya en segundo año ya estaba trabajando como asistente de cámara en videoclips y cosas que eran trabajos pagos. Eh, y bueno, fue como bastante en paralelo, sí. Sí, por ahí yo sumo algo. em, Nada, esto, reforzar un poco lo que dice Julián, de que nosotros en la Facu, yo como estudiante, y digo, todos estamos atravesando como esta instancia de, nos da la posibilidad de trabajar en grupo, de rotar los roles, de experimentar un poco. Sabemos que dentro de la Facu el tema del presupuesto y de, bueno, de a ver cuánto ponemos por grupo, qué conseguimos, cuánto podemos alquilar. Esto que decía Juli de, bueno, solucionar con lo que tenemos, o sea, lo fundamental de la cámara, si está eso darle para adelante, después es una cuestión de organizarse, por ahí está bueno para que lo tengan en cuenta y también disfrutar. Nosotros lo que queremos intentar de remarcar mucho es que el transcurso que tengan en la Facu lo puedan disfrutar y que le puedan sacar el máximo provecho posible porque la universidad les está dando muchas herramientas que son gratuitas, más allá de que uno pone plata obviamente para los trabajos y que se esfuerza y le dedica un montón de cosas, pero todo lo que los va a nutrir no es solamente el texto que les van a dar, sino también la experiencia y esto que decía Juli de, bueno, arrancar quizás más, no es un ámbito súper profesional, pero sí empezar a experimentar un poco con sus amigos, con sus compañeros, con los que mejor se lleven para así también encontrar a uno lo que le gusta. No es que uno dice, quiero ser director y la primer película o el primer trabajo que tenga pago va a ser director. Es probar todos los roles, ver en qué uno se siente cómodo, qué le sale bien. Eh, Nada, un poco esto, reforzar como la importancia de ese lado y que le puedan sacar provecho obviamente a la Facu, que no sea solamente una cuestión de entrego los trabajos prácticos para probar y tener la currícula adentro porque aspiro al título con todo mi alma y estoy por esto, sino decir, quiero hacer un trabajo práctico que esté piola y que me sirva el día de mañana como referencia, es algo que cuesta mucho trabajarlo. Entiendo que hay muchos compañeros acá que son de primer año, pero otros que están más avanzados, que bueno, que van entendiendo un poco más a medida que pasan los años esto que yo digo, pero está bueno que lo sepan desde el inicio, de que no es solamente voy a la materia para probar, sino realmente sáquenle jugo a todo, a los profes, a los contenidos, a las oportunidades que se les vayan presentando. Tenemos un montón de herramientas nosotros, así que bueno, un poco era eso. Sí, sobre todo eso, sacarle jugo a las herramientas y eso, como tomarse, me parece que lo interesante también de tener un espacio de estudio y de tener la posibilidad de que de que la facultad te exija hacer ciertos trabajos, tomarlos como una experiencia propia, más allá del compromiso por tener que aprobar, aprovechar para probar cosas que ustedes quieren probar. Digo, si están estudiando esto es porque tienen inquietudes audiovisuales o narrativas o lo que sea, y está bueno eso, como sacarle jugo a la facultad de esa manera, como sacándole provecho a cada ejercicio que tengan que hacer, aprovechen para hacer algo de ustedes que les sirva, digamos, para que no sea solamente algo que se hace para cumplir. ¿Ya hay una pregunta? Sí. Con respecto a tu formación como de Ujú. trayendo este tema que decimos con una cámara, podemos salir a rodar, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, entrenás la mirada de la observación Ujú. porque en espacios abiertos
¿no? Con las condiciones empíricas naturales. Sí. Cuando, por ejemplo, podemos observar que en 3 encontrar se va con una cámara para hacer un documental y lo único que tiene la cámara dice no solamente que uno puede observar como estudiante que conoce el dispositivo, ¿no? Cómo manejar las variables de posición y demás, sino que hay algo en su mirada, en su forma de observar el espacio y la luz, ¿no? Que lleva un entrenamiento. O sea, que las cosas estén no solamente bien expuestas, sino que respondan a los sentidos que está construyendo, más que es un documental, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? El manejo tanto del interior como del exterior, establecer el dispositivo de sonido, de iluminación y demás, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo puedes rastrear o pensarnos en la construcción de la observación para usarlo como información? Bien. Ante todo quiero aclarar y quiero... No hablo de que lo único fundamental es la cámara. Obviamente con esto no quiero desvalorizar el resto de los trabajos, que seguramente también hay mucha gente que quiere hacer otras cosas. Digo, por supuesto que todos los elementos suman y está buenísimo tener todo en una película, pero lo tomo como una cuestión de raíz, que es como el punto básico mínimo que uno necesita para poder filmar algo. La verdad que me resulta difícil contestar tu pregunta, porque no sabría decirte cómo fue que se entrenó mi mirada. Sí, por ahí lo que te puedo decir es, bueno, como todos creo, nos criamos mirando películas y lo que yo trataba de hacer, quizás lo que me ayudó en su momento, como les contaba esto de que en la secundaria hice algún curso de video y al mismo tiempo también tenía una profesora de filosofía que se dedicó a dar clases con películas. En ese momento estaba muy contenta porque había llegado una VHS, una casetera VHS a la escuela. Entonces alquilaba películas y nos daba clases. Y eso me ayudó a mí a entender el sentido de las imágenes. O sea, entender que una película no era solamente un cuentito que te contaba o una imagen no era solamente poner una cámara y que se vea esto, sino que la posición de la persona en relación a la cámara, la distancia que la cámara tiene, el lente que tiene, todo, también cuenta. Y como que para mí fue como esclarecedor en ese momento el decir, bueno, capaz que un plano fijo puede tener un sentido filosófico. Justo era una clase de filosofía y por ahí me entró por ese lado. Entonces, no sé, lo que puedo tirarte como referencia es eso, es como que a mí me impactó en ese momento eso y cuando empecé a estudiar cine y empecé a generar imágenes me di cuenta de que podía accionar sobre eso y decir, bueno, ¿por qué pongo la cámara acá? ¿Por qué hago este plano? ¿Qué es lo que quiero contar de este personaje o qué es lo que quiero contar de esta situación? A veces hasta me cargan porque es como, a veces me dicen, bueno, pará, no tiene que tener todo sentido. O sea, a veces le doy hasta demasiada vuelta para justificar algo o incluso me pasa muchas veces posteriormente que filmo las cosas de una manera natural y tomo decisiones por cuestiones que me parecen prácticas en el momento y después cuando las veo plasmadas en la película me doy cuenta de que hay un hilo conductor que me hizo ir hacia ese lado. Y en ese punto creo que ese hilo conductor es como el concepto que uno adopta o que querés que prime en la película para tratar de que eso trascienda, digamos, la imagen. No sé, por poner, por ejemplo, El Ángel, que es la peli esta que por ahí más gente conoce, era una película que tenía que transmitir, o sea, en mi charla previa con el director no me habló de cuestiones fotográficas, ni de qué cámara quería, ni de qué encuadres quería, me dijo, mira, yo necesito transmitir que este es un adolescente que no tiene conciencia de la gravedad de sus actos y que él está viviendo todo el tiempo en una joda, digamos. Entonces dijimos, bueno, entonces démosle a la imagen eso, o sea, no hagamos una imagen oscura y demasiado opresiva y estamos mostrando un asesino que va a matar, sino que dijimos, bueno, hagamos una imagen brillante, colorida, hagamos una imagen que transmita esta sensación de adolescencia impune, digamos, que tiene este personaje. Y bueno, y a partir de ahí yo dije, bueno, ¿cuáles son los elementos que me sirven para eso? Bueno, el uso del color, qué tan saturado lo trabajamos, cuáles son los colores que priman, qué estilo de cámara, de movimiento, de lenguaje de cámara, digo, vamos a usar. Básicamente es eso, como... No sé si es tanto, no sé si estoy respondiendo tanto de cómo entrenar la mirada, pero sí capaz que lo que más sirve es conceptualizar antes, ¿viste? Como tener un concepto claro y eso, si uno cada vez que tiene una duda se apoya en ese concepto, termina resultando en una estética, indudablemente.
no estoy tan relacionado con el documental, entonces pues, son pocos los ejemplos que te puedo dar con eso. Participé en algunos pocos, pero entiendo también que la aproximación al documental es bastante distinta porque, digamos, en una ficción uno está poniendo todos los elementos y tiene control de la mayoría de los elementos que pone delante de la cámara. En un documental entiendo que la aproximación es distinta, pero de todas formas creo que el concepto de tener un concepto claro, valga la redundancia, y tratar de respetarlo, a veces incluso a pesar de lo que más te guste, digo, a veces es, no sé, yo a veces haciendo escenas del ángel decía, uy, esto está re colorinche, como capaz que no era lo que primero que me salía de hacer, pero que yo decía, bueno, pero tengo que confiar en que este es el camino que elegí y voy para este lado. Así que bueno, por ahí me parece que puede ir. ¿Allá hay otra pregunta? Con eso de que hablas, me da curiosidad, es cómo armar vos la propuesta estética, si te basas mayormente en lo que dice el director o Ujú. lo que dice el cliente, cómo es. Bien, siempre, cada proyecto, yo me encuentro, nuestro trabajo tiene mucho de esto, que hay, si bien hay estructuras, hay reglas, hay formas de trabajar y hay cosas que se repiten a lo largo de los trabajos, también hay cosas que son siempre distintas, o sea que cada trabajo te implica una aproximación distinta. Yo me he encontrado con directores que me han dado pautas estéticas, como esta que contaba recién, que me dio Luis Ortega, o no sé, hizo una película con Adrián Caetano que estaba basada en un libro. El libro se llamaba Bajo este sol tremendo. Y yo cuando le dije, bueno, reunámonos a ver qué hacemos con la fotografía, me dijo, bajo este sol tremendo. Y fue lo único que me dijo, quiero que se sienta el sol hasta en la noche. Entonces, eso para mí son puntos de partida sobre los que yo me puedo apoyar y a partir de ahí decir, bueno, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de que las pieles brillen, tengo que tratar de tirar esto. Y entonces, como son disparadores que por ahí sí me sirven para elaborar una propuesta estética. Eh, yo me apoyo mucho en los directores y en lo que ellos quieren hacer. Por ahí hay otros fotógrafos que traen más cosas de ellos y de leer un guión presenta una propuesta estética. A mí me resultaría muy difícil sin charlar con el director y sin entender cuál es la película que él quiere hacer. Entonces, por eso, muchas veces, siempre propicio tener esas primeras charlas y eso, y que los directores se sientan libres de tirarme ese tipo de conceptos, ¿no? De decirme, no, quiero que la cámara sea toda con estos movimientos o quiero que usemos angulares. También sirve todo eso, pero me parecen mucho más valiosos como las premisas conceptuales como estas que son las que a mí me ayudan a construir. Entonces, casi que lo único que le pido al director es dame una premisa conceptual y a partir de ahí yo me apoyo y vamos para arriba con eso. Después el trabajo de construir una propuesta estética tiene que ver con eso y bueno, por ahí en esas charlas con los directores también uno dice, bueno, y imaginaste esta película como parecida a alguna otra, que a veces suena feo decir, bueno, ¿qué referencia tenemos? Porque parece que uno va a copiar algo, pero en realidad para mí en esas charlas lo que sirve es para entender yo cuál es la película que él quiere hacer, qué tipo de ritmo quiere, si va a ser una película contemplativa, si va a ser una película de acción, o qué estilo de rodaje le gusta. A veces cuando tengo el tiempo y tenemos la posibilidad de ir, de sentarnos a ver libros de fotos o ver cuadros o cosas que remiten, con algunas imágenes que remitan a eso, nos sirve un montón. El trabajo con el director de arte sirve un montonazo. La verdad que la gente con la que me he encontrado, que he trabajado en arte, tienen conceptos mucho más amplios. Digamos, yo me considero, si bien hice una carrera de cine, siento que mi carrera fue un poquito deficiente porque fui a una escuela privada. eh, pero entonces me considero más un fotógrafo de oficio. Siento que me falta un poco de estructura, digamos, teórica, si se quiere, que me la busqué yo mismo leyendo libros y algo, pero cuando me siento a hablar con un director de arte, siento que ellos tienen un panorama más amplio y a mí me sirve mucho también que ellos me digan qué pensaron, si están pensando en trabajar una paleta de colores particular y todo. Entonces, es medio como un trabajo conjunto entre director de arte y yo para, bueno, ir elaborando algo con lo que estemos contentos y que sirva para la película, sobre todo. Sobre todo siempre para mí es primordial lo que estamos contando y que lo que hagamos sirva para sumar a eso, digamos. No me gusta traer un capricho, decir, no, yo quiero usar tal lente o tal cámara porque tengo ganas de hacerlo yo. No, bueno, hagámoslo porque que las decisiones que tomemos sean siempre cinematográficas, o sea, que sean siempre en función de la narrativa. Eso es también como una premisa que me pongo.
sumo algo. Él recién nombró el rol del director de arte. Hoy a la mañana vino Mercedes Alfonsín, que justamente es la directora de arte de, por ejemplo, Santa Evita, la serie de Star Plus, no sé si la vieron. Y ella habló un poco, quizás lo que se debatió entre los compañeros también es no solamente tener afilado el ojo, que era lo que decías vos, sino más bien cómo generar, cómo si uno le atraviesa algo, un sentimiento, cómo lo puede transmitir. Aunque sepa que a la persona quizás no le atraviesa de la misma manera, bueno, cómo puede representar lo que la persona que está tomando la decisión desea transmitir. Yo creo que va un poco de la mano también en esto de Julián capaz que no va, lee un guión y presenta una idea fija, sino prefiere más escuchar la decisión del director o escuchar qué quiere. Y son maneras de trabajo, digo, capaz que hay gente que va directamente y dice, no, yo quiero el guión dice esto y voy a hacer esto y es súper válido también. Pero creo que un poco la pregunta esta de afilar el ojo y los sentidos no va solamente con la mirada, sino que contempla un montón de otras cosas, porque el cine en realidad es eso, a uno no solamente lo atraviesa la imagen, sino el sonido. También uno tiene que entender qué posición tiene cuando observa un film, una peli, por qué una persona puede estar riéndose de una escena y otra llora. Como que el cine tiene esa magia que nadie sabe bien qué es, pero a la vez sí, porque las decisiones las toma alguien y bueno, en este caso hablamos puntualmente de la fotografía, pero también estamos sabiendo ya que detrás hay una toma de decisión de un director, de una persona que trabajó en arte, de una persona que trabajó en sonido. Entonces, bueno, yo creo que es un poco una mezcla de todo, no es solamente la mirada, que si bien es lo principal, porque el cine parte de eso es mucho la imagen, pero creo que es una mezcla y no es solamente tener afilado el ojo, sino todos los sentidos, porque me parece que abarca literal todos. No sé, un poco eso. Yo te quería preguntar esta cuestión de las premisas conceptuales en relación a las cuestiones a los diseños de producción, ¿no? Y las posibilidades de producción, en donde a veces uno tiene más libertades para esas premisas conceptuales Sí. y a veces se cruzan con premisas que tienen que ver con las posibilidades de producción, ¿no? Entiendo que Bolivia tenía como unas premisas que es, bueno, esto es lo que tenemos y a partir de ahí pensar también Correcto. cómo dialogan esas cosas, ¿no? Entonces, es un poco qué pasa en el cine más independiente, que me imagino que en Los Salvajes debe haber pasado algo parecido, y en relación con películas que tienen un presupuesto atrás, como El Ángel, como Carancho, no sé, otras posibilidades de producción. Total. Bueno, Bolivia justo fue un caso particular, digamos, porque fue una película que nació, o sea, el guión se escribió a partir de que habíamos conseguido unas latas de 16 en blanco y negro. O sea, al director le llegaron por una cuestión, 20 latas de 16 blanco y negro, dijo, tengo que hacer algo con esto. Se puso a escribir, dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a escribir algo que transcurre en una sola locación, voy a escribir algo que lo pueda filmar con pocas luces. Entonces, en ese caso, partimos desde las limitaciones y todo el proyecto se armó en base a eso, a lo que podíamos manejar y a lo que podíamos conseguir. Eso me parece que es una buena premisa también, sobre todo para ustedes que están en este momento de por ahí empezar a filmar cosas y que no tienen los recursos. Bueno, por ahí se juntan un grupo de 5 o 6 personas y dicen, ¿qué tenemos? Che, mi familia tiene una casa en Lobos, mi familia tiene tal cosa, yo tengo estas lámparas que conseguí de no sé dónde y con ese rejunte se puede armar algo que está bueno. Yo la verdad que con Bolivia aprendí a amar las limitaciones, a que los límites son buenos para guiarnos hacia algún lugar, digamos. Si uno tiene todas las posibilidades a su disposición, a mí por lo menos me resulta mucho más difícil elegir. O sea, prefiero estar limitado y lo que me pasa ahora en las producciones más grandes, que uno por ahí, la gente se sienta y dice, bueno, pedime, a ver, ¿qué necesitamos para hacer esto? Capaz que las limitaciones me las autoimpongo yo. O sea, digo, bueno, mira, esto lo voy a hacer todo con luces de tungsteno. Bueno, listo. Me limito con eso y ya toda mi cabeza la seteo para ahí. O bueno, no sé, o voy a usar tal cámara con tales lentes que tienen un defecto X. Bueno, listo, ya, me pongo en ese. Porque siento que si uno tiene la capacidad de tener todo a disposición y tener todo controlado, termina siendo
un desperdicio creativo. O sea, a mí por lo menos, que también, ¿no? Vuelvo a repetir, hablo mucho por mi experiencia y por ahí hay mucha gente que le funciona la cabeza de otra forma. Yo un poco que necesito eso para encontrar el camino. Entonces, por eso también lo de las charlas con los directores, porque también yo siento que eso a mí me pone en un marco. Digamos, no es que yo estoy volando y diciendo, a mí me encantaría venir del cielo y qué sé yo, no sé. Es como, bueno, todo el tiempo lo que yo estoy haciendo con las charlas con los directores o incluso con los productores es buscando mis límites. También me siento con los productores y digo, bueno, ¿cómo es tu diseño de producción para esta película? Bueno, filmamos todo en una locación, hacemos esto, ¿dónde necesitamos achicar? ¿Dónde podemos agrandar? Y bueno, y en base a eso es que voy armando mi trabajo. Y después también me pasa algo que también lo aprendí del cine independiente y que por ahí es algo que es como un preconcepto que hay sobre mi trabajo, que es que los directores de fotografía controlamos todos. Somos la gente que sabe controlar la luz, sabe controlar las cosas. Y a mí me encanta tener cosas fuera de control. O sea, me gusta no tener mis manos puestas sobre todo y me gusta que pasen cosas que no son lo que yo esperaba, porque en muchas ocasiones esas cosas me han devuelto cosas mucho mejores de lo que yo me hubiera imaginado, digamos. A veces la circunstancia ayuda. Y eso es algo que me parece también re importante para alguien que se va a dedicar a salir a filmar, porque todo el tiempo nos encontramos con imprevistos, todo el tiempo nos encontramos con que hoy teníamos que filmar un día de sol y en la mitad del día se nos puso gris y lo tenemos que resolver. Y todas esas cosas son las que nos hacen funcionar la cabeza. Y bueno, en algunas las podés resolver mejor, en otras peor. No tener miedo a equivocarse, no tener miedo a los imprevistos ante cada imprevisto tratar de aplicar eso, creatividad que te ayude. Y si uno tiene un concepto claro de lo que quiere contar, la solución va a ir en ese camino. Entonces, por eso para mí es tan importante la premisa, porque es la que te guía en toda circunstancia, cuando tenés que hacer pedidos y buscar cosas, y cuando te encontrás con problemas y los tenés que resolver. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Perdón, una cosita que termino con esto, porque bueno, él mencionó una película que se llama Los Salvajes, que fue una película que yo hice en 2012, cuando esta película Bolivia, que fue mi primera película de fotografía, fue en 2001. Yo después trabajé en películas de industria y empecé a estar un poco más reconocido y dejaron de llamarme para hacer películas más pequeñas, hasta que llegó este amigo con este proyecto de Los Salvajes, donde él me dijo, mira, vamos a ir a filmar 4 semanas a Córdoba, tenemos 4 personajes y la premisa es que seamos 2 personas por área. O sea que yo, en cámara y fotografía, tenía que ser yo con uno más. Y nada más. Y la película se tenía que poder resolver así. Y eso estuvo buenísimo. Fuimos un equipo muy chiquito a la montaña. Yo fui con Manuel Revela, que fue mi asistente muchos años y es mi mano derecha. Yo siempre digo, no es que éramos 2 en el equipo, él era el equipo, yo era el jefe y él hacía todo, la verdad, pero porque es muy bueno haciendo todo. Pero bueno, era eso, también era una forma de autolimitarnos y decir, che, mirá, no tenemos plata para hacer más que esto. No, yo necesito 3 eléctricos. No, ¿qué 3 eléctricos? 2 personas para hacer todo, la cámara, la luz, los movimientos que haya que hacer, todo. Y así fue como lo resolvimos y estuvo buenísimo. Por esa película, aparte, me invitaron al Festival Camera Image en Polonia, me invitaron a un festival de fotografía y estuvo compitiendo con películas de Hollywood y todo, una película hecha con una camarita así chiquita. Con lo cual, con esto quiero decir que las herramientas tampoco son lo que marca lo bueno que va a ser el laburo de ustedes. El laburo de ustedes pasa por otro lado, aunque la hagan con una camarita de fotos, aunque la hagan con un iPhone, aunque la hagan con una webcam, digamos. O sea, si tienen un concepto y salen, y además también una de las cosas que quiero decir, que es tener respeto por el esfuerzo de los demás, porque a veces si hay una persona que tiene que llevar un proyecto adelante y convoca voluntades de un montón de gente, que asuman la responsabilidad de llevar ese proyecto hacia el final, que a veces pasa en estas épocas de inicios y todo, que se empiezan a hacer cosas, se filman, cosas que no se terminan, nunca se edita, no sale. No tengan miedo de editar algo que esté feo y sacar y mirar, terminamos, lo hicimos esto, no nos gusta demasiado, bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Para qué nos sirvió? Pero me parece que también es respeto por todos los que fueron y dijeron, che, voy a poner mi día a disposición de esta persona, vamos por este proyecto. Eso también es otra cosita que quería dejarles dicho porque me parece que es como una cosa de compañerismo también. Perdón, compañero. Yo te quería preguntar sobre cómo fue el proceso para crear las imágenes del Fumare, en especial de las montañas esas que están como despejadas. Ujú. Es decir, que eso lo pensaron de antes.
Sí, Muere, monstruo, muere es del mismo director que Los Salvajes, ¿no? correcto, sí. El mismo director que hizo esta película tan limitada, después tuvo esta idea bastante más grande y tuvimos la posibilidad de tener una producción más grande y hicimos Muere, monstruo, muere. Eh, la verdad que con Muere, monstruo, muere me pasó algo que cuando leí el guión le dije al director, no entiendo qué película es, pero hagámosla. O sea, porque de verdad que estaba escrito de una forma tal que a mí me resultaba difícil conectar. Y además que por ahí yo tengo una mente más narrativa clásica, digo, y para mí las películas más evidentes por ahí son las que más me cierran. Pero esta lo que me gustaba era eso que tenía como costados, digamos, difíciles de entender o profundos o aunque sea como eso, como inexplorado. Y la construcción de la imagen partió desde... Yo en general cuando pienso en una película, lo primero que trato de elegir es con qué lentes la voy a filmar, porque para mí el lente es la primera intención que uno le pone a la imagen, porque el lente es a través de donde pasa la primera imagen y llega y se forma en el sensor o en la película donde podamos. Pero el lente y sus características son lo primero que le va a dar una personalidad a la imagen. Entonces, en el caso de Muere, monstruo, muere, yo enseguida pensé en filmarla con lentes anamórficos, que los lentes anamórficos, por si no saben, son unos lentes que están diseñados que fueron diseñados en su momento cuando el cine necesitaba agrandar su pantalla para competir con la televisión. Entonces lo que dijeron es, ¿qué hacemos para que nos sirvan las mismas cámaras, pero poder tener la pantalla más amplia? Diseñaron unos lentes que lo que hacen es, cuando captan la imagen, comprimen el eje horizontal y la graban en el sensor como estiradita. Entonces después cuando eso se proyectaba, pasaba por un lente que hacía el trabajo inverso y esa imagen que estaba grabada o expuesta, estirada en el fílmico, la volvía a estirar y la ponía en la pantalla. Entonces estos lentes tienen una característica, al tener esa característica tienen ciertos defectos ópticos, porque al tener que tener un elemento que comprime la imagen, eso inevitablemente genera aberraciones, genera que los bordes estén más curvos, tiene como un par de defectos, si se quiere, que para mí a esa película y por el tema que trata, que habla de un monstruo y de la locura, sobre todo es una película sobre la locura, me parece a mí, me parecía que retratarla con unos lentes esféricos normales donde las geometrías se respetaran, porque los lentes esféricos son lentes que se ocupan de que la geometría sea lo más parecido a lo que el ojo humano ve, y si hay una línea recta, el lente esférico se esfuerza por no torcerla. El lente anamórfico no tiene esa capacidad, inevitablemente le pasa y se tuerce, entonces me parecía que para una película retorcida, un lente anamórfico iba a ser una buena decisión. En paralelo con eso, Ale, que es el director, tenía muy en claro que quería hacer encuadres casi teatrales, centrados con los personajes y con una luz. O sea, quería huirle al naturalismo de todas las maneras. Entonces, eso me dio la licencia también a ser un poco más libre y más artificioso en las puestas, si se quiere, que por ahí cuando uno está atado a contar una historia más realista o algo, también tu cabeza tiende a decir, bueno, la luz tiene que venir de acá porque hay un velador acá o hay una ventana y qué sé yo, y bueno, no voy a hacer algo tan marcado. Acá teníamos esa licencia porque el director nos la dio, digamos, y eso estuvo buenísimo porque nos permitió crear mucho. Y respecto a lo de las montañas que vos decís, las montañas fueron una obsesión desde el principio. El director es mendocino y la historia él la escribió basado en algunas experiencias. Nosotros filmamos en un psiquiátrico que está ahí en Mendoza, en el medio de la montaña. Él cuando era chico recorrió mucho esos paisajes de montaña y por ahí se iba en moto a hacer excursiones a la cordillera. Y para él la montaña tenía que tener mucha presencia. Y entonces filmamos muchísimas imágenes de montañas en distintas circunstancias y a la hora de estar haciendo la corrección de color de la película, necesitaba, él tenía que decidir dónde poner los títulos. Y de golpe se dio cuenta de que no quería poner unos títulos en letras y mucho del marketing de la película de Muere, monstruo, muere es con las iniciales de la película, M, MM, que la M del medio está invertida.
Entonces él dijo, bueno, voy a hacer una secuencia de títulos. Si te fijas, el título de la película son esas montañas que vos ves que dice en un momento M, si la mirás bien, dice MWM, que es como, dijimos, bueno, no pongamos el título en letras, lo ponemos en montañas. Pero para terminar de componerlo hubo que hacer el espejado y todo para que tuvieran esa forma. Así que así, ahí fue como llegamos. ¿Alguien quiere sumar una pregunta o algo? Bueno, por ahí, no sé si querés que mostremos algún material o vos, Dale. Fran, si tenés alguna pregunta o algo para... No, tenemos Como disparador, podemos ver el tráiler del Ángel para que el que no los vio. Nadie considera la posibilidad de estar libre. Este es mi viejo. Estamos jugando la vida, familia. Oye, hay que ir por todo. El modo de los ladrones y de los bandidos. Pero yo más no no. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacar papelitos de la falla. Perdona, weón. Bueno. Es la portería. Nada no tiene que poner un tiro. Corresponde a su destino. Bueno. No sé si querés contar vos un poco. No, un poco lo ponía para refrescar las imágenes y para contarles un poco cómo fue el proceso de llegar a esto, más allá de esa charla que habíamos tenido con Luis. Después hicimos unas pruebas, o sea, en base a esa primer charla y a esta necesidad, empezamos a hacer algunas pruebas de cámara que nos fueron aproximando a eso. Yo también tenía la idea, como la película está situada en los 70, y en la primera charla Luis me había dicho, a mí me encantaría filmar esto en fílmico, pero bueno, económicamente es muy difícil hoy por hoy encarar un proyecto en fílmico. Pero yo le propuse explorar la posibilidad de que de la imagen digital que captábamos nosotros, imprimir en un positivo, en este caso, o sea, en un material fílmico, y después escanearlo, para tratar de recuperar ciertas propiedades y cierto cuerpo que el fílmico le da a la imagen. Y en base a eso hicimos una pruebita de cámara y la mandamos a un laboratorio para que le hagan ese proceso. Y acá tengo una pruebita comparativa de eso. Por ahí este no es el proyector indicado para ver esas diferencias, pero también les va a dar una idea de la prueba que hicimos. Lo bueno de tener un actor inexperto y que lo estaban entrenando para la película es que me lo mandaban para cualquier prueba. O sea, cada vez que yo tenía que prender una prueba, lo hacían hacer la colimba y decía, bueno, sentate ahí adelante de la cámara, aunque fuera esto, ¿no? Esto con los actores reconocidos es difícil de hacer. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver lo que era el original captado y lo que pasaba después de pasarlo a través del 35 milímetros. Que esto es un proceso que a mí me hubiera encantado llevarlo hasta la conclusión, pero finalmente en la película no lo pudimos hacer porque había tiempos de postproducción que no llegaban. Pero a mí me sirvió mucho como búsqueda, porque yo después terminé imitando este proceso en el momento de color para rescatar lo que este proceso me daba y lo usé como referencia, digamos. A mí me hubiera gustado que fuera el máster final de la peli, pero
Bueno, y como ven acá yo en las pruebas, más allá de la prueba más de laboratorio, de poner una carta de color y sentarlo al tipo ahí, trataba de tener también dimensiones similares a las que iba a tener en la película. Esas personas que están ahí paradas con ropa de colores para ver cómo respondían los distintos colores a este proceso. Ya les digo, teníamos la ventaja de tener al pibe este que él también aprovechaba para hacer sus pruebas e intentar entrar en el rol del personaje. Y bueno, para mí son mucho más provechosas estas pruebas que las pruebas de laboratorio, porque son pruebas que te permiten ver al personaje en acción real y por lo menos ver un espacio más real. Perdón, que tenía la música alta. Entonces uno, además de ver ciertas propiedades fotográficas específicas, también vas viendo cómo funcionan otras cosas, decisiones de vestuario, decisiones de arte, vas sirviéndole a otras áreas también. Así que eso fue como la prueba primigenia, digamos, como lo primero que intentamos en la preproducción. Y después, más cerca ya del rodaje, hicimos una prueba de maquillaje y vestuario con los personajes vestidos y con elementos de arte que ya eran un poco más parecidos a lo que íbamos a usar. O sea, ustedes lo que ven acá, este empapelado es el que se usó en la casa del protagonista, digamos, de Robledo Puch. Estos muebles eran todos muebles de arte. Todos estos objetos que ven en el cuadro son todos objetos que la gente de arte ya había juntado para la película y los llevamos a un estudio y los pusimos. Como ven, la verdad que las pruebas no es que, che, tengamos la imagen final de la película, es ir viendo elementos, ir viendo cómo funciona, cómo era un clima de noche. Acá es donde yo también decidí que las noches tuvieran ese azul verdoso que me gustaba, digamos, y que me parecía que contrastaba bien con los cálidos. Entonces, eso, digamos, como trato siempre de, cuando el dinero lo permite, porque las pruebas también cuestan dinero, pero cuando el dinero lo permite, de ir avanzando, ir viendo más elementos y más cosas. Y bueno, también en estas pruebas el director les ponía música de fondo, porque para él también, para la actuación, era muy importante el ritmo. Entonces en el estudio teníamos un grabador con música para que el actor se metiera en ese tempo. ¿Cómo fue el diseño de paleta en relación a este peacock, ¿no? Ujú. Y los cálidos y el rojo, que también aparece mucho, Sí. en relación con el trabajo con arte, de vestuario, escenografía? ¿Cómo fue ese diálogo? Y fue también ahí bastante conjunto, digamos, a lo largo de una preproducción de una película así grande, por ahí tenés 4 semanas en que estás yendo a reuniones y juntándote con la gente de arte, con el director y todo, y vas viendo también los avances de qué es las cosas que van haciendo, las referencias que ellos van teniendo. Y bueno, fue un diálogo, eso, o sea, todos nos alineamos en esta cuestión de buscar saturación y color. Buscar esto del contraste entre los fríos verdosos y los cálidos también era como un objetivo, tanto desde la luz como desde lo que hubiera delante de cámara también. Eh, las texturas también de la ropa, hablándolo con el vestuarista, era bueno, el jean que tiene textura, el cuero, todas esas cosas que tienen un cuerpo, un peso, digamos, cuando uno los ve en la imagen. Eh, y sí, fue medio, la verdad que no, me resulta difícil delinearlo, pero fue un trabajo conjunto donde cada uno iba trayendo elementos. Este Peacock Blue se llama la gelatina que traía ahí, lo traje yo como propuesta y gustó como para que fuera algo. Perdón, ahora también que estoy viendo esto, también lo que hago muchas veces en las pruebas es ir apagando luces. Por ahí pongo muchas luces y después las voy apagando porque a veces funciona mejor o estás probando distintos climas, viste, en una sola tirada de cámara ves distintas cosas que pasan sobre la cara del personaje. Pero bueno, fue todo este proceso, después esta primera prueba que vimos antes, la hice yo más bien solo como con mi idea y lo vimos con los chicos de arte y dijimos, che, esto funciona bien, o sea, los rojos funcionan, pongámosle acento a eso. No sé, había ahí una pared bordó que en un momento se había pensado en pintar las cosas de ese bordó y al final se decidió que no, porque no era lo suficientemente fuerte. Fue como todo un proceso bastante de ida y vuelta, digamos.
la voy picando un poco porque va cambiando. Sí, por ahí. ¿Quiénes de acá vieron la peli? ¿Alguien la vio? Ah, bueno, son un par. Está bien, no suele tener. Para quienes no la vieron, igual mírenla porque está re buena. Acá en la facu algo que pasa mucho, usamos mucho la referencia por ahí. Y esta es una peli, por lo menos cuando yo cursé las materias más prácticas, se tomó un montón de veces de referencia. Ajá. Más que nada el tema de la paleta de colores. Ujú. Y nada, para mí está re buena la peli. Y nada, esto también de. Yo quería hablar de algo puntualmente. Nada, Robledo Puch es un personaje argentino, entonces ya estás contando también un poco nuestro rol como comunicadores, es también, bueno, qué historia voy a contar, más desde lo narrativo, cómo lo voy a contar, esto que hoy decía Julián de, no voy a contar una historia totalmente oscura, sino, si vos ven imágenes así y no vieron la peli, no sé si se esperan que esa sea la historia, o por lo menos por lo que normalmente estamos acostumbrados, digamos. Entonces, bueno, esto de empezar a consumir más pelis, obviamente argentinas, que es lo más cercano que tenemos nosotros a la producción, está re bueno, y entender que nuestro rol es fundamental para saber cómo queremos transmitir las cosas y que no siempre hay una manera tan estructurada de hacerlo, sino es más experimental. Esto que mostraba Juli, las pruebas, está buenísimo, digo, nosotros siempre un montón de veces Son para equivocarse. son exactamente. Y más en la instancia de la facu me parece que es algo que tenemos que festejar, porque tenemos profes que son recopados todo y que si tenemos un error nos van a estar aconsejando para decir, capaz que esta cosita la podés mejorar o te falta esta luz. Entonces, nada, un poco volviendo a lo mismo hoy, sacarle jugo a esta instancia está buenísimo, y que no sea solamente un paso por la facultad como tengo mi título y fin, sino hacerlo valer, porque el título de esta facultad es súper importante, pero también decir, me llevo realmente mucho material aprendido y conocimientos para, nada, para poder experimentar libremente y ver realmente con qué se siente uno cómodo. No sé, Fran, si por ahí alguien tiene una pregunta, alguien quiere sugerir algo. Yo quería preguntarte cómo haces como el análisis, por ejemplo, acá está en exterior. Ujú. ¿Cómo pensando en ese sentido? Pues sería más, pues sí, como pensando en los exteriores más allá del interior, que por ejemplo un poco más de control. Sí. No tenía planificado un día de sol para el rodaje, se me dio, pues, Ujú. algo, esas pues calamidades que por ahí no terminan tan rápido. Sí, digamos, en este caso específico salimos al exterior para hacer unas pruebas de unos filtros. También pasa eso, ¿no? Uno en las pruebas tiene que ser como tratar de aprovechar el tiempo. Yo en este caso yo sabía que al exterior iba a salir, o sea, acá solamente sacamos la cámara afuera, había un día de sol por suerte y lo filmamos así, pero porque esto es una prueba y era como yo saqué la cámara mientras estaban preparando otra puesta de luces, como que traté de maximizar el tiempo y dije, bueno, la peli tiene escenas de exterior, voy a hacer esa prueba ahí. Pero bueno, eso es referente a eso. En relación a cómo encaro los exteriores, primero depende mucho de los recursos con los que cuente. Digo, sé que si es una peli independiente y chiquita, tengo que ver, bueno, qué es lo que voy a poder controlar y con qué elementos voy a contar. Y después es muy del momento también. Es muy de llevar el día adelante. Te digo ahí, cuando tenés pocos recursos, ¿no? Como uno empieza a filmar una escena y por ahí elige decir, bueno, tratemos de filmar este máster o esta toma que es la más importante, la que cuenta toda la escena, y esa escena te va a tocar filmarla en un momento o en una situación de luz, y después el resto de las tomas las vas llevando para que tengan continuidad con eso, ¿no? Obviamente tenés que tratar de hacer los planos más abiertos en el momento que vos sientas que sea lo más beneficioso, que la naturaleza te provea de lo más beneficioso, entonces hay que elegir la hora, digamos, hay que estar atento a en qué momento te sirve más tener el sol ahí, entonces tratás de apuntar a eso. Después puede pasar que llegues y se te nuble, y ahí es tu decisión también de decir qué tan importante era para vos tener, o sea, teníamos que hacerlo con sol sí o sí, entonces que nos planeamos, filmamos otra cosa y esperamos al sol o volvemos otro día. Es una negociación muy así. Yo siento que cuando uno tiene menos recursos económicos y menos herramientas, digamos,
el recurso más valioso es el tiempo. Y es lo que uno tiene que aprovechar y con lo que más tenés que jugar. Es decir, bueno, che, nos tocó un día nublado y nos podemos bancar que este día no filmemos nada o filmemos otra cosa y esperamos al día de sol. Bueno, buenísimo, lo hacemos. Si no, y lo tenemos que filmar igual, bueno, capaz que yo soy de los directores que se tragan de los directores de foto que se tragan su preferencia y dicen, bueno, tengo que llevar el rodaje adelante, porque también uno tiene una responsabilidad de que el rodaje salga, ¿viste? Entonces, yo también tuve alguna experiencia cuando era más joven, que era como la época en que se filmaba en fílmico y por ahí el proceso era muy caro. Y muchas veces encontré rodajes impedidos por pedidos del director de fotografía, porque el director de fotografía decía, no, tengo que tener las dos películas de la misma emulsión para que sean iguales y si hasta que no me consigan esta película no se filma, o si no tengo tal farol no podemos filmar. Y yo me propuse en mi carrera ser un posibilitador, o sea, no decir no. Bueno, vamos y filmamos, y lo hacemos. Y mi desafío es resolverlo y que me quede bien, digamos, no solamente filmarlo y que quede así nomás, ¿no? Pero bueno, es eso, es como algo que uno se propone. Y la verdad que sí, en los exteriores día es un poco, hay que entregarse a lo que la naturaleza te da. Trabajar mucho con rebotes ayuda un montón, porque si tenés sol, rebotar el sol, es como que no hay nada más potente que un rebote de sol, digamos, porque si uno pone un farol, tiene que ser un farol muy potente y muy grande, que requiere un generador y que es una estructura grande. Entonces, si uno tiene pocos recursos, hay que tratar de rebotar la luz existente, o muchas veces también sirve rebotes negativos, digamos, usar negro para ganar contraste en lugar de agregando luz, quitándola. Entonces, para mí una buena aproximación a la luz natural en los exteriores, si uno tiene pocos recursos, es eso, trabajar con negros y con blancos para tratar de modelar la luz natural que tenés de la mejor manera posible. Y bueno, si tenés recursos de tener faroles y todo, uno está un poco más tranquilo porque sabés que vas a poder mantener una continuidad y si se te va el sol, bueno, un primer plano lo podés mentir porque tenés un farol que te puede jugar como que es el sol. Pero, pero los recursos más eficientes, me parece, si uno tiene pocas herramientas, son los rebotes. Los rebotes o tamizar también, digo, a veces tapar el sol ya te viste las cosas de una manera interesante. Esto ya se está repitiendo. No sé si alguien más quiere sumar alguna pregunta. Hoy hablaste de los formatos digital, fílmico, y quería preguntarte si en los casos donde no se puede usar el fílmico, si publicarlo es algo que se busca o simplemente. Pero sí, bueno, hoy por hoy te diría que todas las producciones son en digital. Hay pequeñas excepciones, pero en general la industria ya viró al digital y es el nuevo estándar. La emulación de fílmico es algo que se intenta hacer desde que llegó el digital, digamos, es como es una... Incluso antes, digo, o sea, me ha pasado en mis inicios de tener que grabar en video mucho peor de lo que existe ahora y intentar buscar un look fílmico. Para mí la clave de eso es que cuál es el valor que uno quiere rescatar del fílmico, ¿viste? Como estéticamente, ¿qué es lo que te sirve? Porque hay por ejemplo, hoy por hoy, para filmar de noche, una cámara digital es 100 veces superior que una cámara de fílmico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno quiere rescatar? Acá en El Ángel hicimos un poco eso, como que dijimos, bueno, es una película que transcurre en los 70. A nivel época, nos gustaba que tuviera grano, que tuviera esa textura. Y sobre todo para mí, lo que pasa con el fílmico, o lo que me pasó con el digital cuando apareció, que yo siento que la imagen digital es como demasiado etérea, como que no está apoyada sobre nada. En el fílmico uno siente los granos que forman la imagen y es como que la imagen tiene más cuerpo porque vos le estás viendo los huesos que tiene atrás de eso. En cambio, en el digital es como una imagen mucho más etérea y para mí le falta como esa contención que te da el grano. Y sí, hay cientos de herramientas en los programas de corrección de color, de emulación de distintas emulsiones y emulación de distintos granos. Eh, yo no soy muy partidario de eso porque me pasa que siento que son imitaciones digitales de algo y termina siendo como un filtro de Instagram, ¿viste? Como
no tiene mucho criterio. Por eso mi investigación en El Ángel fue por hacer un proceso real y que pase por un fílmico real para tratar de capturarlo desde ahí. Eh, Porque también me pasa eso, ¿no? Lo que hablábamos de las opciones. Cuando uno se sienta en una computadora, por ahí te sentás y te dicen, mira, tengo 200 tipos de emulsiones distintas para que probemos la emulación. No quiero ver ninguna. No voy a ver las 200, no sé cómo elegir, como no sé por dónde empezar. Es como prefiero entender qué es lo que yo estoy buscando de esa imagen y cómo poder generarlo de verdad antes que estar probando filtros, digamos. Es como, me cuesta bastante encararlo de esa forma. Y después también, una cosa que yo cuando hice películas en fílmico, siempre, un poco por esto que les decía, de tratar de no tener siempre todo tan controlado, el proceso fílmico es un proceso fotoquímico que tiene sus estándares y un laboratorio tiene que tener los baños a una cierta temperatura y tiene que pasar por un tiempo y todo, y eso estaba estandarizado y lo sigue estando. Pero también hay procesos especiales que uno puede aplicar, como el forzado de la película o el salto de bleach o algunas cosas más, que es como sacar a las máquinas de ese estándar y tocarle algún seteo distinto para que te dé otro resultado. Lo que te decía Kodak en ese momento es, no te garantizamos el resultado que te da, no sabemos, o sea, nosotros te garantizamos que la escala de gris, si vos haces el proceso normal, se va a transmitir así. Si vos lo forzás o le haces salto de bleach, ahí nosotros no nos hacemos cargo. Y yo en todas las películas que hice algo de eso, o sea, o lo forcé, o lo subrevelé, o le hice salto de bleach, porque era una manera de yo entregarme al medio y que el medio me devuelva algo. O sea, yo le pongo lo que puedo al negativo y después hay un proceso que no lo controlo del todo y me devuelve algo sorprendente. Y eso está bueno porque me suma. Me cuesta con el digital encontrar eso, ¿viste? Porque es eso, porque se termina reduciendo a una computadora y gente mostrándote opciones, ¿viste? Como que el proceso de fotoquímico me ofrecía un poco esa posibilidad. Ahora trato de ponérmelo distinto o por ahí confío en la persona que está haciendo el color conmigo y me dicen, hey, ¿qué decís? ¿Le ponemos una textura? Bueno, ponela vos. No quiero ni estar en eso, ¿viste? Como para no... Porque eso, me parece que cuando uno trata de tener el control sobre todas las cosas, siempre le vas a encontrar algo que no funciona, ¿viste? Como decir, no, eso es mucho grano, no, pero eso actúa mucho sobre... ¿No está medio magenta? Y lo bueno de los procesos era, vino todo magenta. Bueno, me la tengo que bancar. Es así. Así que sí. Yo por ahí sumo una pregunta más de, no sé si es la parte de preproducción en realidad porque tiene que ver un poco con todo, pero que cuentes quizás tu experiencia en el ideado Ujú, o la parte que craneás vos cada vez que, bueno, te presentan un proyecto ujú. y vos, está bien, tenés una reunión con el director, te da una idea, bueno, si haces un trabajo de investigación respecto a la época o el estilo que quiere ser la peli, si tomás referencias de por ahí Sí. como ciertos sectores, o si preferís ir a algo más original y después en base a eso buscar. Ujú. Nada, un poco como para que también sirva de referencia para ellos, que algo que mucho se intenta hacer es, no sé si replicar, pero sí tomar de base para después pensar, Claro. eh, ver cómo es tu Sí. proceso. Sí, bueno, como decía, también es muy distinto para cada película y cada película te pide cosas distintas. Pero bueno, no sé, si es una película de época o si es una película de un caso conocido, como también hice El Clan, que era la película de los Puchos, primero trato de ver imágenes de qué era eso. Sobre todo porque cuando pienso en la imagen de la película, pienso en el espectador, ¿no? Si bien las películas las ven en todo el mundo y todo, pero estas dos películas, El Ángel y El Clan, eran dos películas sobre casos policiales argentinos muy conocidos, que capaz que ustedes son todos muy jóvenes, pero mucha gente de mi generación había visto las noticias en televisión y habíamos visto notas en los diarios y teníamos un imaginario de cómo se veía eso. Entonces yo de algún punto, de alguna forma, cuando empecé a hacer mi investigación, empecé a mirar esas imágenes para volverme a nutrir de eso, porque me parecía que iba a ser más efectiva la película si de alguna forma cuando la gente la miraba lograba referenciar con eso que recordaba, ¿no? Entonces, por un lado, hago eso, trato de ver las imágenes reales en los casos que sucede así. Después, a veces me apoyo en cosas personales, no sé, también para el clan usé de referencia de color mis fotos de niño, porque en esas fotos eran en esa época.
y eran fotos familiares, y estábamos contando la historia de una familia. Entonces dije, bueno, voy a buscar mis fotos familiares, las voy a ver, voy a determinar qué característica tienen, y voy a tratar de buscar eso en la imagen. Es como, me parece que es muy personal como cada uno lo hace, y está bueno que cada uno pueda encontrar su camino, ¿no? Y no hace falta siempre referenciar, o sea, no es, a veces es una pintura, pero no se lo tomen como una regla de que tienen que ir al museo a ver algo. Capaz que es un videoclip que vieron, capaz que son fotos que sacó alguien, o capaz que eso, como me parece que esas referencias pueden venir de cualquiera de esos lugares. Y después es ir construyendo de a poco y tratar de que esas imágenes te sirvan como punto de diálogo con el director y con el director de arte, y ver qué funciona para ellos y qué funciona para vos. Después también para mí es muy importante en la lectura de un guión entender con qué elementos voy a lidiar adelante de cámara. Tengo, no sé, mira, voy a pasar una pequeña pruebita de Crónica de una fuga, que fue una peli del 2007, que se trataba de... esto está rescatado de un mini DV que lo van a ver como el culo, pero Crónica de una fuga era una película de una gente que estaba secuestrada en un centro clandestino de detención en los 70, y toda la película transcurría dentro de una casa con personajes que estaban casi desnudos, solo en calzoncillos, y ahí nos habían dicho algo en la previa, en el trabajo previo habíamos tenido charlas con... Esta película cuenta la historia de gente que se escapó de un centro clandestino de detención. Son los únicos que pudieron escaparse, la única fuga exitosa de un centro clandestino de detención. Y hablando con uno de esos sobrevivientes, nos decía que una de las formas de tortura, a mí me dio vuelta todo, porque yo estaba pensando en lugares apagados y cosas así, una de las formas de tortura era tenerlos todo el tiempo con una luz prendida, las ventanas tapiadas y una luz prendida, para que no tuvieran referencia de cuándo pasaba un día u otro. Entonces, eso fue algo que a mí me determinó cómo tenía que iluminar. O sea, ahí el director, que también era Caetano, me dijo, no apagues nunca la luz. O sea, me obligó a respetar eso. Me pareció buenísimo, porque era como, mi idea era ir todo para otro lado. Bueno, y en ese caso hicimos esta prueba, que más o menos con el mismo concepto de lo que decía el Ángel. Esto es el estacionamiento de una casa de alquiler de equipos. Este era mi gaffer y el otro era el utilero. Y que bueno, yo sabía que la película iba a ser toda cámara en mano, que iba a haber cosas de vegetación atrás, ahí había una enredadera, entonces hice esa tomita ahí. Esos eran los colores que iban a tener las mantas de los presos. Este, por suerte, había venido en musculosa, y dije, bueno, tiene bastante piel como para que vea cómo funciona la piel. Después fui agarrando más confianza y le hice sacar la musculosa. Y yo quería jugar con estas cosas, ¿no? Un personaje en el fondo, otro que venía acá, venía el foco para acá. Estaba yo solo con la cámara, por eso está fuera de foco, ¿eh? No tenía mi foquito. Después acá estábamos buscando un lente que hace foco, es un lente que tuerce el eje óptico, entonces hace foco en el fondo y en el frente al mismo tiempo. Como ven ahí cuando está la claqueta, que se ve medio fuera de foco, era por eso. Pero bueno, también esto es más o menos el mismo concepto de la prueba que les dije antes, como entender qué elementos tenés y cómo los vas a hacer jugar, y eso, qué es lo que va a primar en tu imagen. Yo te quería preguntar sobre, un poco, pensando en esto de la cámara, ¿cuánto operás vos? ¿Cuánto operan otros? ¿No? Caetano me parece que es como más de estar Sí, encima, otros de estar menos encima de la cámara. total. Justo con el Ángel hubo otro operador Ujú. también. Sí. Entonces, ¿cómo es tu trabajo en cuanto a la composición y en cuanto al tipo de movimiento? ¿No? Porque Bolivia es medio paradigmático, porque uno la piensa Bolivia y se la imagina cámara en mano, Sí, sí. ¿no? Y es Y en nada que trípode, ver, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo pensás esas cosas? Ujú. Bueno, también para mí Bolivia funcionó mucho como escuela también por eso, porque me enseñó a cómo encarar eso, y a tratar de no ir siempre por lo primero que uno piensa, ¿no? De cómo encarar algo. Y sí, en relación al trabajo con la cámara, Caetano, que era el director de Bolivia, es muy de meterse en el encuadre de manera muy precisa y casi milimétrica, lo cual me parece espectacular, porque también yo siento que hay como
una noción de que el encuadre o las tomas las elige el director de fotografía. Definitivamente no, porque el plano es parte esencial de la gramática del lenguaje cinematográfico y si no es el director el que lo lleva adelante, eso no se va a contar bien. Entonces siento que cuando me tiran, cuando me pasa algunas veces que hay un director que dice, no, yo me voy a ocupar de la actuación, vos fijate los planos que hacemos, yo termino pataleando en el aire porque es como, bueno, pará, ¿cómo querés contar la película? Sí, te entiendo que vos hables con los actores, pero al mismo tiempo, ¿qué los querés ver? ¿En un plano entero? ¿Lo querés ver en un primer plano? Decime cuál es tu forma de narrar. Y respecto al trabajo específico de la operación de cámara, yo vengo, o sea, mi camino como técnico fue como asistente de cámara mayoritariamente, y siento que es la herramienta que mejor manejo y lo como más me siento seguro es haciendo yo la cámara. Por ahí en Bolivia, bueno, también era una situación particular porque en ese momento en la cámara de 16 solamente veía la persona que ponía el ojo en la cámara. No teníamos un video assist como había en otras cámaras más importantes. Entonces, Adrián muchas veces, los planos eran fijos y Adrián ponía el ojo en ese momento porque necesitaba estar ahí para ver las actuaciones. Eh, Había que confiar. Había que confiar. No, pero aparte de eso, a mí yo en él confiaba un montón y de hecho me resultó muy difícil cuando trabajé con otros directores que no tenían tanto concepto de cámara. O sea, a mí Adrián me ayuda un montón porque él pone los cuadros y yo le sumo a eso, digamos, pero no es que yo tengo que pensar eso de cero. Y en general me gusta operar y también siento como que cuando una película tiene menos recursos, la cámara es lo más importante y si yo tengo el ojo ahí es cuando más puedo hacer, digamos, más puedo aportar. Me pasa muchas veces de trabajar con otros operadores porque a veces uno usa una herramienta que es el Steadicam, que tiene que venir un especialista a usarlo, o en el caso del Ángel, que el director me dijo, mira, yo trabajo con un cámara con el que vengo laburando, quisiera que esté en la peli, y yo la verdad que siendo que ellos tenían un diálogo desde hacía años y habían hecho un montón de proyectos juntos, sentía que primero que esa persona tenía un lugar ganado y segundo que iba a tener un diálogo más directo entre ellos que el que yo tenía que generar con el director desde cero. Entonces, bueno, trabajamos bastante en tándem igual, o sea, era como los planos los definíamos bastante entre los tres, pero bueno, fue una de las veces que tuve que delegar. Pero a priori prefiero hacer la cámara porque es donde más cómodo me siento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quiero saber cómo manejabas la relación con arte. Ujú. ¿Estás más con ellos? ¿Cómo es la relación con arte a partir de la fe? Ujú. Ajá. Mira, bueno, también ha sido muy variado con algunos directores de arte, con Mercedes Alfonsín, justo que estuvo dando la charla a la mañana. A veces pasa que terminás haciendo tándem, no sé, yo con Mercedes justo mi primera experiencia de trabajo fue, yo fui a apagar un incendio, digamos, había una película que ya estaba en previa y se estaba por filmar y el fotógrafo de esa película tenía un problema familiar y 2 semanas antes de filmar tuvo que renunciar y yo entré a cubrir ese puesto. Y cuando llegué, Mercedes me agarró y me dijo, che, ayúdame porque no hay nada definido, no definieron locaciones, no me aprueban los fondos, ¿no? Entonces medio como que los dos hicimos causa común y fuimos definiendo varias cosas y en esas 2 semanas terminamos como armando el look de la película. Eh, pero bueno, el diálogo con el director de arte siempre está bueno, ya te digo, porque yo siento que los directores de arte traen otra forma de mirar y otro bagaje y ponen otros elementos sobre la mesa. Yo siempre estoy pensando en la cámara, en el encuadre, de dónde estamos y a la locación que me llevan, trato de verla cómo está y los directores de arte tienen una capacidad de imaginar cómo se ve eso transformado. Entonces a mí me sirve un montón, porque yo a veces voy a una locación y digo, che, esto no sé, esta aula está toda blanca, me van a poner el personaje al lado de la pared, no lo voy a poder contrastar. Y el director de arte dice, no, mirá, la vamos a bajar con esto, tal, no sé, la limpiamos la pared con gasoil y queda de un tono más bajo. Y para mí es como un aliado todo el tiempo y está bueno. Y bueno, y justo en Crónica de una fuga fue como la primera vez que pues yo venía a hacer todas películas independientes y Crónica de una fuga fue mi primera película con un montón de estructura. Y había un director de arte que era Juan Mario Ruz, que la película transcurría toda en una casa y cuando fuimos a ver la casa era una casa de familia con paredes normales y todo.
Y yo decía, che, no sé, no me gusta mucho. Y él decía, no, no, quédate tranquilo que va a estar bien. Y cuando vi lo que hizo con la casa, cómo la pintó y cómo la armó, la verdad que me hizo más de la mitad de la fotografía, me la hizo, porque, porque ya me había dado un tono en las paredes, que funcionaba bien con las pieles, que yo tirando una luz de frente funcionaba el contraste y todo, como que me ahorró un montón de trabajo. Entonces el trabajo es ese, es diálogo, me cuesta especificarte algo puntual, pero bueno, es eso, es como hablar de los elementos que tenés, qué es lo que vamos a poder controlar, qué no. A veces pasa igual, aunque sean producciones grandes, tenés que filmar en lugares que no los podés intervenir, porque, no sé, te prestan el lugar y, che, el dueño no quiere que, o sea, te lo prestan o te lo alquilan, lo pagás todo, pero igual el dueño no quiere que lo pinten, o... Entonces, el director de arte es alguien que me dice, che, bueno, conceptualmente este rincón no sirve más, ¿viste? Tratemos de evitar tal cosa. Es eso, es un diálogo constante en la previa, durante el rodaje. Trato de pedir a los directores de arte que estén sentados mirando el monitor, porque también hay algo que sucede por ahí un poco en la industria o que a veces sucede por cuestiones de producción, que el director de arte tiene que estar avanzando en la siguiente locación, que la tiene que estar ambientando mientras estamos filmando acá. Mañana vamos a otro lugar y el director de arte tiene que ir ahí. Pero, y Mercedes es de las que lo hacen. A mí me sirve si un director de arte está sentado mirando el monitor, porque si no, también te tiran toda la responsabilidad del cuadro a vos y te dicen, che, si necesitas algo, avísame. Y se van. Y decís, bueno, pero pará, estoy mirando y de golpe hay un helecho que le sale de la cabeza al personaje. Bueno, ¿quién decide mover el helecho? O sea, yo soy el fotógrafo, alguien que diga que acomode este decorado, digamos. Entonces trato de tenerlos en el monitor y de dialogar y de que opinen de todo lo que puedan, digamos, porque para mí es un ojo más y un ojo que está mirando otra cosa en el monitor y está buenísimo. Y después en la post son pocos los directores de arte que se involucran. Es difícil también involucrarlos porque, sobre todo porque también las producciones consideran que el laburo del director de arte termina ahí, no le pagan más. Después es verdad que uno tiene la etapa de la corrección de color donde toma muchas decisiones que influyen en el trabajo que hizo el director de arte o en cómo se va a terminar globalmente la peli, pero, pero bueno, es difícil a veces combinar eso, pero para mí sí sería muy rico poder tenerlos ahí. Y en algunos casos, también con Mercedes Alfonsín, en una película que yo no pude ir a hacer la corrección de color, le pedí que fuera ella, porque era la persona que yo sentía que tenía más concepto como para ayudar en ese proceso, que por ahí no tenía herramientas técnicas que uno tiene para pedirle al colorista, pero yo sabía que ella iba a poder comunicar de qué manera necesitamos hacer esa corrección de color para que funcionara. Así que soy partidario de que participen, pero es muy difícil que suceda. Es raro. También ahí está la importancia de hacer un buen scouting, Ujú. que vayan todas las personas. Si no, después siempre va, a nosotros en la facu siempre recae conseguimos este lugar, nos está saliendo todo mal, bueno, empezar a pensarlo desde el lado de somos todos responsables en la toma de decisiones y bueno, esto de que vos decías de elegir si un lugar, capaz que un rinconcito va mucho mejor que otro, una ventana, un espacio, nada, está re bueno que lo hayas dicho porque Sí. aplica. No sé si alguien más quiere sumar algo, si quieren comentar algo. Yo te quería preguntar si ¿Neta? seguís estudiando, qué te encontrás estudiando. No, la verdad que sí trato de actualizarme técnicamente, o sea, trato de estar al tanto de qué es lo que está pasando, de para dónde van no sé, las tendencias tecnológicas de cámara o de lentes y eso. Eh, Trato de leer, pero de leer ficción. Tengo un poco. Pero no, la verdad que más allá de actualizaciones técnicas no estoy estudiando más nada. Sí tuve etapas de que por ahí me metí un poco a estudiar iluminación de teatro, porque en un momento me habían invitado a hacer una obra de teatro y dije, bueno, de esto no sé nada, algo tengo que aprender. Entonces hice un pequeño curso y leí algunas cosas. Eh, pero sobre todo yo siento que mi laburo me enseña mucho. O sea, yo siento que estar activamente filmando todo el tiempo, tengo la suerte de tener bastante laburo y filmo 3 películas por año, ponele, una cosa así, 2 o 3 películas por año. Y esa situación ya te pone en situaciones muy diversas y me hace tener que estudiar cosas específicas para esos proyectos, tener que investigar cosas específicas y siento que eso podría llegar a denominarse como mi reeducación, ¿no? Mi educación continua.
Así que sí. Bueno, no sé si no se les ocurre ninguna pregunta o algo, yo como para ir cerrando, de última después si surgen, la tiran, volvemos para atrás o lo que sea. Em, por ahí que cuentes qué proyecto fue el que, no sé si más que disfrutaste, porque yo entiendo que todos son como un proceso de aprendizaje y demás, pero bueno, por ahí el que más desafíos te puso, cómo lo pudiste resolver, desde qué lado. Em, el que más desafíos me puso. O por ahí el que digas, Sí. me trabaste la cabeza. No, por ahí capaz que Crónica de una fuga, que fue mi primer película industrial, si se quiere, me puso ante el desafío de que eso que hacíamos artesanalmente entre amigos y como con mucha, como es, buena voluntad y buena onda entre nosotros, tener que hacerlo a un nivel más institucional y tener que presentar cosas a un productor que las aprobara y tener que aprender a lidiar con todo eso y a pesar de eso tratar de hacer una buena película, porque también lo que pasa con las películas industriales es que a veces las estructuras se comen a las películas, digamos, o sea, la estructura te condiciona de tal manera, cuando uno hace una película legal, digamos, hay un montón de condicionamientos, no sé, bueno, desde los horarios de trabajo de la gente, que está buenísimo que se respete, ¿no? Pero hay como limitaciones, che, no podemos filmar el viernes, no podemos filmar de noche porque la semana la empezamos de día, entonces no podemos cambiar de citación a tal hora, o no sé, cuestiones legales también de que estamos filmando en un exterior y se ve un cartel de X cosa que no se puede ver, o una obra de arte, o una, no sé, capaz que acá en el hall de la facultad por ahí hay algunas obras de alguien que hizo y ponés la cámara ahí, si la película es legal, le van a tener que preguntar al abogado a ver si se puede mostrar eso, y si no, vas a tener que tener la firma del chabón que hizo la esculturita para que aparezca en la película. Y todo eso es una bola que te termina, primero te baja la libido, porque cada vez que estás haciendo algo con ganas y estás ahí, viene alguien a decirte, no, momentito, tú, cuidado con esto. Y creo que aprender, esa película que fue la primera industria, y tener que lidiar con eso y conocer la gimnasia que hay que hacer para evadirlo, creo que fue lo que más desafío me puso. No sé vos, Fran, si querés sumar algo. Yo quería preguntar una cosa medio por el costado, pero me parece que es importante, que es, vos hablás de esta cosa de filmar con amigos Ujú. versus la producción más industrial. em, ¿Cuánto de eso podés conservar en la producción industrial, ¿no? Ujú. ¿Cuánto del filmar con amigos podés llevarte a la industria? Y en ese sentido, decías Manuel Revela que te acompañó en todo un proceso. ¿Cuántos de tus asistentes o de la gente que forma tu equipo, cómo los elegís o cómo vienen trabajando, hace cuánto? Digamos, un Ujú. poco sobre eso. Bueno, no, del espíritu de filmar con amigos, yo creo que se puede mantener bastante. Digo, yo, por un lado también, después de tantos años de trabajar en esto, tengo la suerte de conocer a casi toda la gente que está en el set, digamos, o en algún momento u otro nos cruzamos. En general hay buena onda y en general hay buena voluntad, entonces yo siento que a pesar de estar en estructuras más armadas, por momentos está ese espíritu. Y por momentos también siempre trato de tener algunas escenas o algunos momentos donde decimos, che, mira, esto lo vamos a resolver simple, traigamos la cámara acá. No sé, me pasó hace poco un rodaje que tuve en México, me invitaron a hacer una película en México que era, nunca había trabajado con una producción mexicana. Y cuando me invitaron, el guión era de 4 personas, 4 adolescentes que hacían un trayecto en auto desde Ciudad de México hasta la frontera. Entonces era casi toda la película 4 personas en un auto. Y bueno, yo la pensé de una manera, qué sé yo, dije, bueno, tenemos que filmar 4 personas en un auto. Bueno, la estructura de producción en México es más grande que acá, entonces empezaron a sumar una cosa, y de golpe cuando llegó el primer día de rodaje éramos 120 personas para filmar a 4 tipos en un auto, que eso es, si lo hubiéramos hecho entre amigos, hubiéramos salido con un auto y hubiéramos filmado de otra manera. Y acá nos encontramos con las regulaciones de que no se puede salir a filmar por la ruta sin que la ruta esté totalmente cortada. Cada auto que pase tiene que ser controlado por nosotros. Como todo un montón de burocracia
que se terminaba comiendo la frescura de la peli. Ahí por ahí me costó bastante dar vuelta a eso. Me parece que acá en Argentina todavía hay margen para que en algún momento digamos, che, no demos tanta vuelta, subamos con la cámara de la camioneta y salgamos a dar vueltas y lo podemos hacer todavía un poquito. Entonces eso está. Y después respecto al equipo, la verdad es que siempre fui bastante promiscuo. No, siempre trabajé con equipos bastante cambiantes y también yo tengo un concepto que tiene que ver con eso un poco, de que nadie está casado con nadie, ¿no? Porque a veces uno dice, no, bueno, pero ya hice la película con tal fotógrafo, entonces la próxima lo tengo que llamar. Yo siempre les saco esa presión a los directores diciendo, mirá, esto es esta experiencia, y si después mañana querés llamar a otro fotógrafo, no hay problema, llama a otro fotógrafo. Yo no me voy a ofender. Y lo mismo espero también de la gente que labura conmigo, de que por ahí, o para alguna película, pienso que alguno es más indicado que otro, y también les pido que no se ofendan, porque a veces no es una cuestión de, che, no valoro tu trabajo, no. Pienso que capaz que para esta película que me requiere, no sé, subir a la montaña, esta persona va a estar mejor predispuesta que este otro que es muy puntilloso y que está en otro lado. No sé, como trato de elegir el mejor equipo para el proyecto dentro de lo que puedo. Y después me va pasando, ahora estoy justo en un momento en el cual mucha gente que venía trabajando conmigo ha subido un escalón y están trabajando por ahí de fotógrafos o están en otras cosas, entonces me encuentro un poco huérfano de eso, pero bueno, tengo, o sea, atrás de ellos vienen gente recomendada que por ahí estoy conociendo y empezando a ver y creo que parte de mi obligación como profesional también es de poder trabajar con gente nueva, digamos, y poder transmitir a alguien no necesitar que sea alguien que me conozca las mañas para trabajar conmigo y para resolverme, sino yo tener la capacidad de decir, che, esto me gusta que lo hagamos así. Y también yo tengo algo de espíritu de tratar de no repetirme demasiado en las películas, entonces hago cosas, también, así como me autolimito, también hago cosas para que me hagan hacer las cosas distintas. Entonces, una de esas cosas es trabajar con gente diferente. Si yo laburo siempre con el mismo gaffer que ya me conoce las mañas, voy a terminar resolviendo las cosas siempre de la misma manera. Y también hago lo mismo con las cámaras, como hasta ahora, y espero poder mantenerlo. Nunca usé la misma combinación de cámara y lentes en dos películas. Siempre trato de que si hay un lente que ya usé, entonces lo pongo en una cámara que no haya usado. Y si no, traigo una cámara que conozco, pero con un lente nuevo que no sepa cuál es, para siempre tener una cosita de incertidumbre y que eso también me mantiene atento, porque si no uno descansa en, no, bueno, esto ya sé que funciona y va, voy para adelante. No, estoy todo el tiempo con un poquito de tensión de decir, uy, esto, como miro el monitor y trato de guardarme los comentarios, pero digo, el lente no está respondiendo como sospechaba. Pero bueno, en el transcurso de la película, lo que encuentro, digamos, como estimulante es eso, es ir encontrándole el cuerpo a eso en el transcurso de la película e ir llevándolo. Eh, por eso digo también que, sobre todo en esta etapa que están ustedes, todo lo que sea probar y no tengan miedo de equivocarse, a mandar cagadas y hagan, que está buenísimo. Y eso, también abracen los errores y las cosas imprevistas que está bueno, que les va a sumar. Sí, por ahí para agregar, yo tiro una que es más para el lado estudiantil, pero yo creo que esto que dice de probar, experimentar, capaz que a uno no le cierra mucho una idea o pone en práctica algo que dice no me convence, pero cuando lo ve una persona que no fue parte del equipo o que no lo pensó, le encanta, lo disfruta, le da un sentido totalmente distinto. Un poco lo que quería invitarlos es, aparte de que obviamente tomen todo lo que está diciendo Julián, lo pongan en práctica. Nosotros en La Plata tenemos un montón de festivales de cine, más que nada esto lo digo para los compañeros que son de primero. Aprovechen esas instancias a competir, a que gente que no sea de la facu o sus mismos compañeros juzguen que no está mal hacerlo y puedan darles una devolución sobre lo que están haciendo, qué mirada tienen, porque cualquier comentario va a ser bueno, siempre constructivo. Eh, Nada, acá los compañeros Fran, los Franes, está el REC dentro de la facu, o sea, nosotros tenemos un festival que de las universidades públicas, que es muy importante, hace 14 años, o sea, no es una pavada para que aprovechen las instancias. Va a estar sucediendo ahora en octubre, del 24 al 28, para que vayan, obviamente, y puedan ver los cortometrajes que están en competencia de compañeros que son de esta facu, tanto como de otras, y que puedan también ustedes estar desde ese lado, decir, bueno, voy y opino, y capaz que me cruzo al director y le puedo dar mi opinión, y ya empiezo a construir también como un pensamiento más crítico y
nada, todo suma. O sea, en realidad el ida y vuelta, que por eso un poco son estas charlas, es la idea que ustedes se vayan formando un poco más metiéndose en el audiovisual, no solamente desde el lado de estar en una computadora con Premiere quemándose las pestañas, sino de decir, bueno, puedo pensar una idea mejor, puedo gestionar el guión mejor, las luces, las propuestas, y no siempre esperando tener un presupuesto magnífico, maravilloso a disposición de todos, sino un poco Juli lo decía ya, de decir, puedo solucionar con lo que tengo e ir haciendo pruebas. Me parecía como importante remarcarlo, más siendo una universidad pública. A mí en algún momento un amigo me puso el apodo el fotógrafo cartonero, porque uso hasta el cartón para rebotar, o a veces no tengo algo y agarro una hojita y me pongo así. Como cualquier elemento sirve, no importa que sea un elemento profesional. Si es profesional, mejor. Si no, lo que tengan. Ahí había una pregunta más. Sí. Clara, no, la pregunta es en relación a las formas de dirigir a tu equipo desde una posición masculina, ¿no? Experiencia, por ejemplo, en nuestra edad, de ahí se puede encontrar con personas como que no, ve cómo se maneja con el equipo y dice, qué patriarcal, qué machista que por ejemplo, en nuestra formación nos encontramos con DF como Serrano o Palazzo, que son hombres muy amorosos, feministas, pero el trabajo... Menos mal. Era eso. Capaz que venía una denuncia, ¿no? No, pero sí Claro. trabajar en la industria, ¿qué diferencias puedes observar en la actualidad, ¿no? Sí. Entre las formas de manejar el equipo de hombres por la experiencia generacional y Sí. Mira, yo siento que cambió mucho el medio desde cuando yo empecé en los 90 hasta ahora. Pero yo también tuve la suerte de que una de las primeras personas que me llevó a trabajar fue Paula Grandío, una directora de fotografía que falleció justo este año, que fue la directora de fotografía de Silvia Prieto, que bueno, yo caí en ese rodaje porque era alumno de Martín y cuando me vieron ahí que tenía ganas de hacer cosas, Paula, que era directora de fotografía y era dueña de una cámara también, como que me adoptó como parte de su equipo y hice varias películas con ella. Y entonces para mí siempre fue natural el hecho de que hubiera directora de fotografía mujeres y Paula era realmente muy buena y muy firme pidiendo las cosas que pedía y haciéndose su lugar en un momento en que era mucho más difícil, digamos, porque siempre fue un ambiente machista el nuestro y las mujeres estaban contadas con los dedos de la mano. Pero bueno, eh, capaz que esa primera experiencia con ella y también junto con ella la foquista que trabajaba con Paula era Albertina Carri, que ahora es directora. Yo era como segundo de Albertina, entonces como siempre fui parte de un equipo de mujeres y para mí nunca fue un problema. Sí es un ambiente muy machista, pero siento que cambió un montón en estos últimos años. Yo en lo personal trato de ser, pero por una cuestión casi filosófica, como tener la mejor onda con todo el mundo, porque la verdad que todos somos compañeros de laburo y estamos todos un montón de horas juntos y para mí el tener buenas formas y el pedir las cosas bien y incluso también me esfuerzo por poner un toque de humor para que todos estemos haciendo las cosas de buen humor, me parece que está bueno y que suma un montón. Nunca fui partidario y me parece o sea, una forma de aproximarse a las cosas eh, equivocada de la rigidez, de la cara de perro, de las puteadas, de los gritos. Eso me parece que está fuera de lugar y hay mucha gente por ahí de una generación un poco anterior a la mía o incluso de mi generación que lo veía como que la forma de laburar era esa. Así, y me acuerdo de escuchar a una jefa de producción en un momento que le había hecho llorar a una asistente, como diciendo, bueno, acá tenés que pasarla mal. No, no tenés que pasarla mal. Estamos laburando, estamos haciendo algo y además estamos generando cultura, estamos haciendo algo que está buenísimo porque es algo que deja huella y que se va a ver, o sea, si tenemos suerte y las películas trascienden, se ven durante un montón de tiempo y es importantísimo. Entonces, para mí el clima de trabajo es re importante y es re importante que sea bueno. Y si se genera mal clima, trato de parar la pelota y de que veamos por dónde estamos haciendo agua, porque eso me parece que es bastante feo. Y respecto a lo no patriarcal, soy una persona de construcción también. Tengo una hija de 20 años que me ha ayudado bastante en el proceso y bueno,
trato en lo posible también de incluir en los equipos a mujeres, porque entiendo que las posibilidades son menos. Pero bueno, también aprovecho para hacer un llamamiento acá, que hay tantas chicas que también no le tengan miedo a los roles más masculinos, digamos, como de eléctrico, de grip, de cosas que la verdad que no es tanta fuerza lo que hay que hacer, porque a veces se pone esa excusa de que, ay, no son tan fuertes o lo que sea. Y me parece que hoy por hoy en roles como cámara hay bastante presencia femenina, pero falta un poco de presencia femenina entre los eléctricos y entre los grips, que siguen siendo todavía, bueno, la gente que trabaja en la industria, por ahí en esos roles hay algo más de oficio y hasta hay algo más como de herencia familiar. Hay mucha gente que viene de familia, de que su padre era eléctrico, eran grips y todo, entonces hay como una suerte de clanes que se están laburando en eso. Eh, pero bueno, la verdad que sería buenísimo empezar a incentivar. Bueno, también alguno de mis primeros trabajos de publicidad estuvo Sol Lopatín, que ahora es directora de fotografía, pero me acuerdo que vino como gaffer y a mí me sorprendió porque fue la primera mujer que vi en un rol así que hasta para mí era de hombre, digamos, pero estuvo buenísimo porque también en los 90, en el momento que era difícil, ella se abría paso con eso. Para mí es muy necesario. Yo quería hacer una pregunta que la quería dejar para el final porque por ahí se corre un poco de lo vinculado a la edición de fotografía, pero me puedes ayudarla a llevarlo un poco más al terreno. Justo recién hablaba de dejar una huella, dejar un legado. Ujú. Tiene que ver con esta tendencia que por suerte hay ahora empezar a ser más conscientes sobre la memoria audiovisual, los archivos, la posibilidad de tener una cinemateca. Acá en la Facu, aprendí un poquito, tenemos un centro de investigación y producción de memoria audiovisual Ujú. que está militando y luchando para poder tener un archivo audiovisual con nuestro propio material. Y sé, me contaba justo Fran el otro día que vos estuviste muy involucrado con el proceso de recuperación y remasterización de Bolivia. Sí. Quiero que cuentes brevemente cómo fue encontrarte con ese material y cómo lo viste. Bueno, Bueno, sí, totalmente, coincido. Para mí es como sorprendente que Bolivia es la primera película que yo hice, se estrenó en el 2001, tuvo su moderado éxito en el momento, pero a mí me sorprendía, digamos, que a lo largo de los años la gente me la siguiera mencionando y que la película siguiera presente en el imaginario, la pasaban por ahí en algunas escuelas de cine y había gente a la cual le llamaba la atención y eso a mí también me hizo tomar un poco conciencia de que, bueno, lo que uno hace está ahí y está ahí para siempre, si uno puede, digamos, si se puede, si eso tiene las posibilidades de ser visto. Y entonces, cuando se cumplían 20 años de hacer la película, dije, bueno, capaz que es el momento, porque la película fue hecha en 16 milímetros originalmente y la única copia que había en digital había sido un transfer a Betacam que se hizo en el 2001, que tenía 500 líneas de resolución, que era bastante pobre, y era eso lo que la gente estaba viendo, una fea copia pixelada en YouTube que estaba dando vueltas por ahí. Entonces dije, bueno, yo como parte de esta película, bueno, y también casualmente Bolivia también es medio una película huérfana de productor, porque fue una cosa que nos juntamos algunos para hacer esa película y después no es que había una empresa atrás, que por ahí cuando está Argentina Sonofilm ahora está restaurando todas sus películas, porque para ellos también es un capital, pero en este caso, bueno, era una película que estaba ahí medio huérfana, entonces me puse como misión, digamos, como tratar de hacerla visible a las nuevas tecnologías y que estuviera disponible, digamos. Entonces ahí me hice todo un laburo de investigación en el cual rastreé las copias que había de la película y el negativo original. Le hice la cabeza a un amigo que tenía un escáner, que tenía una empresa de postproducción en la cual yo estaba haciendo otro trabajo y vi que tenía un escáner y le dije, bueno, y este escáner lo podemos usar para esto. Con muy buena onda y predisposición me lo puso a disposición. En el medio pedí mecenazgo para tener algo de plata para pagarle a la gente que estaba haciendo el laburo. Y bueno, hicimos ese trabajo del escaneo del negativo original, que para mí fue, o sea, Bolivia es mi primera película y es mi amor de la adolescencia, es como la película que más quiero. Y para mí volver a manipular el negativo original que pasó por la cámara en ese momento y escanearlo y encontrarme con pedazos de toma que no habían quedado en la película final, fue como todo un viaje emocional propio. Hasta incluso pude corregir algunas cositas que me habían quedado con la espina de aquel momento. y, y eso, y la verdad que lo hice para tratar de tener un Master 4K, lo mejor que se puede tener ahora, pensando en que, bueno,
Capaz que dure 20 años más, alguien la quiera seguir pasando y bueno, si tenemos la suerte de que alguna plataforma le interese comprarla y que esté disponible, buenísimo, y si no, en algún tiempo la vamos a hacer disponible para que quede, pero sobre todo me pareció que era importante eso, como me parece que en nuestro país, con toda la producción que tiene, es una pena que no haya una institución o algo más armado para que eso perdure. También los incito a todos ustedes de que se hagan responsables de sus obras y que traten de mantenerlas vivas, digamos, la mayor cantidad de tiempo posible. Las tecnologías cambian para reproducir las cosas y si uno se ocupa de ir a buscar los materiales originales y traerlos a las nuevas tecnologías, hay posibilidades de que esas obras duren mucho tiempo y bueno, eso, digamos, como es importante que cada uno lo haga porque yo me encuentro muchas veces hasta con discusiones con productores que hacen películas comerciales y que guardan su película en un disquito portátil que está en un estante y que de acá a 5 años no sé, nadie lo va a poder leer. Entonces, denle bola a eso. También a veces las escuelas de cine entiendo que se centran más en la producción y en hacer eso, pero es muy importante que piensen que cuando está terminada una película, esa película tiene que estar resguardada, tiene que estar bien guardada y en lo posible estar actualizada tecnológicamente para que se pueda seguir reproduciendo. Y eso me parece que, ya que no hay una institución que lo haga, tiene que ser responsabilidad de cada uno o de esfuerzo de cada uno de tratar de hacerlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, vamos cerrando, pero por ahí, para que nadie se quede con dudas o preguntas. Si no hay dudas, yo lo único que te iba... Perdón, no, una Sí. sola cosita que les recomiendo que por ahí, no sé si es muy conocido, si lo dicen acá, pero hay una página de la Asociación de Directores de Fotografía que creo que es adf.org.ar y si no lo buscan, la ADF, que la Asociación de Directores de Fotografía publica un anuario todos los años donde se hacen entrevistas y hay mucha data de los directores de fotografía que contamos cómo hicimos las películas, hay mucho detalle técnico. Parece que es muy rico para los estudiantes y no sé cuánto les llega, les recomiendo que busquen, que está bueno. Bueno, genial eso. Está bueno saberlo. Y no, más que nada, si tenés ganas de decirle un mensaje a ellos, sobre todo que están en el periodo todavía de estudio y demás, em, nada, en esto, sobre todo en la importancia de construir nosotros nuestra cultura, que ya un poco lo veníamos diciendo, eh, y de aprovechar las instancias, sobre todo en la educación pública, que hoy está en una súper disputa. eh, Nada, que para que ellos puedan seguir, eh, nada, trabajándolo, digamos, y que lo puedan defender también desde el lado que les toca como estudiantes. Total, sí, yo creo que si bien tenemos muchos problemas en Argentina, también tenemos la gran suerte de tener educación pública a la cual ustedes pueden acceder y están acá por interés y porque les gusta y aprovechenlo lo más posible porque el mayor jugo que le puedan sacar a esto siempre los va a servir para crecer en la carrera. Y después también entender que el trabajo en el audiovisual, bueno, yo lo particularizo en el cine porque por ahí es lo que más institucionalizado está, pero hay un montón de otras cosas, pero entiéndalo como eso, como una obra que uno hace y queda, ¿viste? Porque a veces también se pierde el foco de, no, bueno, está, se pasó, se estrenó, salió de cine. Ahora, si bien las plataformas tienen sus desventajas y sus mañas, también nos dan un nuevo camino para acceder y ustedes hoy por hoy tienen acceso a muchas más películas de las que tenía acceso yo cuando estudiaba, donde era mucho más difícil conseguir películas, donde era ir a buscar un cassette que alguno tuviera de una película rara. Ahora está mucho más accesible, aprovechenlo eso también y también entiéndanlo como un vehículo para que sus obras sigan más allá de eso. Y también otra suerte que tenemos acá es de tener un instituto de cine que promueve el cine, que mal nos apadrina con todos sus defectos y con todas sus cosas, pero también es una institución que hay que apoyar y que hay que defender porque realmente todo este acervo de cine argentino que tenemos y que por suerte me parece que somos de los países de Latinoamérica que más producen y trabajando afuera me doy cuenta también de lo que se aprecia el cine argentino. Tuve la suerte de trabajar en México, en Perú, en España, y la gente te habla del cine argentino, recuerdan películas, es como
que no les hagan creer que esto es solamente para un grupo de 4 vivos que estamos jugando con una camarita. Esto es algo que nos da una marca como país y que construye la identidad de todos. Y en la historia que cuenten ustedes, aunque sea lo más personal, igual están hablando de cultura argentina y lo están nutriendo. Así que, para adelante. Bueno, eso es.